Y hoy estamos con Sergio Berenstein, analista político, consultor y profesor universitario. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, ¿cómo estás, Sergio? A ver, de acuerdo a tus estudios, a tus análisis, ¿quiénes son hoy los cuatro fantásticos? Primero, contexto, estamos a Sí. un año Sí, de las primarias. sí. Claro, agosto justo, ¿no? En Claro. agosto, no sabemos todavía la fecha exacta, falta Sí. un decreto reglamentario, pero digamos, un año en la Argentina es mucho Claro. tiempo. Este año creo que va a ser más largo que otros, porque claro, Claro. estamos en un terreno económico tan incierto, Ajá. con un gobierno que se va, pero que todavía tiene bastante influencia, Ujú. con lo cual lo que vamos a analizar ahora es una foto de hoy. Ujú. No sé cómo es la película. Bien. ¿Cómo es la foto de hoy? Bueno, es bastante estable. Curiosamente, Mira. la novedad es que no hay novedad. Ah, mira. Hace ya, yo te diría varios meses, probablemente desde la poselección del año pasado, Del 2013, claro. que está más o menos establecido un conjunto de preferencias por parte de los ciudadanos donde está más en primer lugar, que no subió pero no bajó, está en primer Ujú. lugar. Si te parece, veámoslo como por grupos, ¿no? La oposición peronista, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero es peronista Massa porque está construyendo algo muy plural, ¿no? Claro. Y él se presenta a sí mismo como viniendo del peronismo, pero realmente Ok. con algo donde tenés izquierda, tenés centro, tenés centro, tenés de todo, ¿no? Sí, sí. O sea que Peronismo y no Massa peronismo. iría primero. Por ahora sí, Massa viene primero. Scioli y Macri están casi igualados en segundo lugar, un escalón más abajo, donde también hay cosas interesantes porque Scioli, claro, no crece, pero ser segundo en un contexto en el cual ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es Claro. como ser el gobernador de, qué sé yo, de Afganistán, ¿no? O Irak. Claro. Sí. Sí. No es sencillo. Y la verdad que Macri está realmente fortaleciendo sus chances gracias fundamentalmente al prestigio que adquirió la gestión en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Ujú. Un escalón más abajo está el espacio UNEN, que bueno, tiene un Claro. desafío enorme porque ahí lo que no aparece es una candidatura consolidada. Claro. El que mejor está posicionado hoy es Julio Cobos. No Dentro muy de lejos, UNEN. sí. Mirá. O sea que se borró un poquito la figura de Hermes Wiener. Sí. Sigue bien, o sea, si preguntás en vez de Cobos por Wiener, Wiener llena ese espacio, pero no es un liderazgo fuerte, no es un líder que en sí mismo se imponga. Sí. Y después hay otros tres líderes, donde mucha gente esperando que Massa, perdón, que Ernesto Sanz se dispare. Tome la decisión. Ajá. Veremos de acá a fin de año si efectivamente es así. Uno ya ve afiches, ve una Sí. candidatura de Sanz, yo diría, con mayor volumen de la que tuvo para las elecciones del 2011. Y después Lilita y Pino, por ahí con un rol un poquito más testimonial, pero Sí. también con chance, y sobre todo Lilita, capitalizando un contexto en el cual otros candidatos se mantienen bastante silenciosos y ella sigue dando Claro. su opinión en temas incluso polémicos como el caso de los holdouts, ¿no? Claro. Ahora, esto que vos comentabas de Macri, porque ya me lo habían comentado, que está como disparándose un poquito Macri y eso hace que Scioli quiera meterse en la capital a hacer política porque de alguna manera le está llenando terreno propio. Claro. Ahora, Macri por fuera de la capital o por fuera, por lo menos del capital conurbano, ¿está teniendo el mismo impulso, digamos? Porque da la sensación, viendo un poquito el interior, que Macri sigue siendo una figura muy porteña, ¿no? Es sorprendente porque obviamente el país es muy diverso, es muy heterogéneo y hablar del interior Sí. implica una generalización Claro, un poquito que superficial, te, claro. claro, y que te impide mirar ciertas situaciones provinciales donde Macri efectivamente está ganando espacio. Una provincia bastante hoy propicia para Macri es Córdoba. Ah, claro. Recordemos, Córdoba siempre fue una provincia políticamente muy singular, el radicalismo sobrevivió ahí a Sí. una época de Perón. Sí. Y donde incluso ahora hay un gobierno peronista nunca del todo alineado con el kirchnerismo, con De la Sota. Digamos, Córdoba es Córdoba, pero ahí la verdad que Macri viene creciendo mucho, punto tal que un sector relevante del radicalismo, sobre todo Oscar Aguad, Ok. el radicalismo más, digamos, cordobés, más de la vieja línea nacional, Claro, ¿verdad? claro. Está claramente especulando con una Claro. eventual coordinación. Ahora hay una elección dentro de poquito, Marco Juárez, que vamos a estar mirando mirá. todos como si fuera... Porque ahí hay coordinación, ¿no? Claro. Esa idea de que un sector de radicalismo, si no todo UNEM, puede eventualmente Puede hacer una alianza aliarse con con Macri, le da a Macri Le lo da que le algo. falta, que es la Claro. presencia a nivel territorial nacional. Con chance incluso de recuperar provincias que el radicalismo perdió. Ajá. A ver, objetivamente, el radicalismo es la segunda fuerza institucional del país, Sí. tiene una sola gobernación, Claro. que es Corrientes. Cuando siempre a una época de hegemonía en Menem Sí, tenía claro. 7, 8, 9 y algunas muy importantes, ¿no?
Bueno, eso ya no es así. Claro. Con lo cual el radicalismo con el PRO, la verdad que adquiere una relevancia enorme como potencial fuerza que recupera un porcentaje significativo de gobiernos provinciales. Sí, ¿no? sí. Ojo que el radicalismo se puede aliar con otros candidatos y tener el mismo impulso, ¿no? Ok. Ayer en el Colón me sorprendió porque estaba Eduardo Duhalde con Chiche y seguramente eran invitados del PRO, eran invitados de Macri. Claro. Y pensé, bueno, esa era, digamos, ¿cómo se manejaba esa famosa pata peronista que tiene que tener el PRO para avanzar en el interior? Me parecía que era, digamos, que era más una por el lado del foto. peronismo. Claro, que era una foto interesante entrando en un lugar importante en el Colón, ¿no? Dije, bueno, debe decir algo esa foto. ¿Dirá algo? ¿Lo pondría en términos más generales? Sí. ¿Podés pensar en un gobierno a partir del 11 de diciembre de 2015 sin una pata peronista? No. ¿Por qué? No. Porque todos creemos que sin el peronismo no tenés gobernabilidad. Es cierto. Sobre todo en un contexto en el cual muy probablemente el próximo gobierno va a tener una agenda compleja en materia de tarifas, salario del sector público, crisis energética, tal vez incluso renegociación de la deuda. Claro. Andá a saber dónde estamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que el peronismo tiene un rol independientemente de quién sea el presidente. Si es un presidente peronista o, digamos, O filo, filoperonista, claro. obviamente. Pero aún en un gobierno, por ejemplo, encabezado por Mauricio Macri, en alianza, o eso es una mala palabra, en coalición con un sector del radicalismo o de otros partidos menores, uno no se imagina que la sociedad se sienta tranquila con un gobierno estable sin una pata relevante del peronismo. Relevante. Dicen que hay un acercamiento entre Moyano y Macri, digo, porque el sector sindical es el sector al que todo el mundo le tienen miedo, los que no son peronistas. No solamente, pero sí, yo creo que el sindicalismo va a tener un rol central, porque de la vieja Argentina, con perdón la palabra corporativa, ¿no? Sí. ¿Qué te quedó? Los militares ya no tienen ningún rol. La Iglesia es importante por el Papa, pero no como institución. Claro. No dejó como, de serlo. no como era antes, ¿no? Claro. El Papa obviamente nunca hubo alguien con tanto prestigio en la Argentina, pero no es lo mismo, Claro, ¿verdad? claro. Los empresarios están divididos, desdibujados en su rol, lamentablemente, ojalá fuera distinto, pero están muy fragmentados. Claro. Lo que queda de esa vieja configuración es el sindicalismo, que en un contexto complejo económicamente, con mucho por hacer desde política pública, insisto, salarios, servicios públicos, regulación, bueno, evidentemente tiene un rol precisamente en dar gobernabilidad. Ahora, también el sindicalismo tiene un desafío porque internamente está experimentando amenazas de sectores de ultraizquierda. Hay un desafío generacional porque hay una vieja guardia sindical que por cuestiones demográficas tiene que ser renovada. Así que cuidado que no es el viejo sindicalismo como tal, sino es un sindicalismo que también enfrenta un conjunto de desafíos no menores. Claro, pero además que enfrenta uno de esos desafíos justamente es que a lo mejor frente a un gobierno al que ellos serían naturalmente opositores, se vuelven a unir, digamos. Exactamente. Frente al peligro de un gobierno que no sea peronista o filoperonista y frente al peligro, como decís, de la renovación de las comisiones internas en muchas fábricas en manos de la izquierda, ¿no? Y recordemos la cuestión de las obras sociales, que siempre, bueno, es un servicio muy importante que el sindicalismo, es una fuente de financiamiento, pero la inflación de la salud es más alta que la inflación promedio en todas partes del mundo. Y ellos también tienen ahí un desafío de gestión en sí mismo que no es menor. Así que yo creo que, digamos, se está configurando un segmento, yo creo, interesante de actores que tienen que cooperar. Y yo creo que la palabra cooperación va a definir un poco el próximo gobierno, casi independientemente de quién gane. Ahora, Sergio, ¿cuál es lo que la gente tiene en la cabeza? El tema de el salario, el tema del peligro a perder el trabajo, el tema de la inseguridad. Digo, ¿qué es lo que mueve el amperímetro en una sociedad, en nuestra sociedad? ¿Me lo contestás después del corte? Claro. Dale, ya volvemos. Analista político, consultor, profesor universitario. Sergio, te había preguntado, ¿quiénes son los cuatro fantásticos hoy? Pero además, ¿cuáles son las cosas interesantes que hacen que la gente, los ejes que hacen que la gente vote a alguien o mueva el amperímetro? Tenés como dos ejes, los ejes de los temas que importan, que son los que charlábamos recién, obviamente la inseguridad, la inflación, el trabajo, la cuestión del empleo se está volviendo en un contexto de recesivo, obviamente, una obsesión, las jubilaciones, porque
lo que anunció el gobierno obviamente no alcanza para compensar la inflación. En algún segmento más acotado a clase media, media alta urbana, la cuestión de la corrupción, sobre todo en el contexto Chicone, Vudú y compañía. Esos son los temas. Pero hay otro eje que a mí me interesa marcar siempre, que son los atributos que la gente busca en los líderes. Mira. O sea, ¿qué tipo de liderazgo ideal tiene la Argentina en la cabeza? Siempre insisto con esto de que hablamos de la Argentina como si fuera algo unitario y este país está recontra fragmentado en 1000 pedazos, en parte por la crisis económica de los últimos años. A pesar del crecimiento, el país no se reintegró, con lo cual ni siquiera podemos hablar de sectores medios, porque en sí mismo dentro de sectores medios hay cosas distintas. Pero supongamos que existe algo así como argentino promedio, que es una, digamos, abstracción más bien conceptual, ¿no? Hay como 3 ejes muy marcados. La gente necesita creer que los políticos pueden arreglar las cosas, que gestionan, que son capaces de resolver problemas. Y eso hoy está muy valorado. Y además hoy mucho más allá de la ideología o de la pertenencia política. La idea es resolverme las cosas, o por lo menos intentar resolver, o hacer algo. ¿No? Por ejemplo, inseguridad. Pues si la camarita es una solución, no, pero la gente siente que por lo menos hay una camarita. Antes no había nada, había una camarita. Alguien te está mirando. Alguien te mira y eso tiene algún efecto disuasivo. Poner más policías, tampoco es una solución el tema de la criminalidad, pero es algo, ¿no? Entonces, esta idea de que sea parcialmente de resoluciones es muy valorada. Entonces, gestión tiene un rol fundamental, ¿no? La segunda cuestión muy interesante que aparece es la característica del liderazgo en términos del cómo, ¿no? Entonces, la gente ahí lo que busca es un liderazgo firme, pero democrático. Una especie de simbiosis entre Alfonsín y Kirchner. Alguien que tenga la sartén por el mango, pero que no sea autoritario, no grite, no se pelee, que escuche, que negocie, ¿no? Bueno, los candidatos se acercan bastante a ese perfil, digamos, de negociadores, pero con firmeza y con gestión, ¿no? Y hay un tercer atributo que la gente busca, que me parece súper interesante, que es explícame por qué. O sea, comunícame de forma tal que yo entienda la lógica de la secuencia de lo que vos querés hacer. No me vengas con cosas raras tipo la ley de medios, que de pronto los medios serán culpables de todos los problemas de Argentina. Después fue la justicia, ¿no? O sea, el gobierno fue eligiendo enemigos, Alex Griesa, fue eligiendo enemigos que, claro, en el relato aparecen como saltos. Que no es un relato, la gente no quiere un relato, no quiere un cuentito. No quiere cuentito. Quiere una secuencia lógica de por qué hoy focalizamos en la inflación, mañana vamos a focalizar en otro tema, en la infraestructura, en la energía, una especie de orden lógico de por qué estás invirtiendo los recursos públicos en un tipo de solución o de política pública. Esa capacidad de comunicación es crítica. Y ahí sí, no todos los líderes tienen la misma capacidad de comunicación, sobre todo en contextos donde uno va a tener que dar más noticias. Sí, te voy a aumentar la luz, te voy a aumentar la luz, ¿no? Te voy a bajar el salario. Sobre esto, Sergio, estuve escuchando en los últimos días muchos que decían, bueno, a Cristina en particular, al gobierno en general, le sirve esto del enemigo externo, ahora Griesa, nuestra patria, decir contra Griesa. ¿Vos sentís que la gente va a comprar eso o lo está comprando? Es decir, ¿está aumentando efectivamente la imagen positiva del gobierno con esto? Mira, voy a ser muy franco y voy a contar algo que no tengo todo pensado con el riesgo que eso significa. Pero la gente habla de malvinización, suponiendo que la original malvinización fue una estrategia exitosa del gobierno militar. Y fue un desastre. O sea, como lo mire, fue un desastre lo que hicieron militarmente, pero fue un desastre la utilización de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para ganar apoyo político. Porque si ganaron algo fue por meses, semanas. Es más, los militares después del episodio de Malvinas nunca más retirar. Entonces, cuidado, porque si el gobierno exitosamente malviniza esto, lo que quiere decir es que va a terminar mal igual, digamos. Igual o peor que los militares. O sea, ojo con eso, porque malvinizar, ¿qué significa? Polarizar la opinión pública detrás de una gesta nacional. Yo creo que el Mundial hizo mucho más que Griesa. O sea, yo no veo a nadie con la bandera, ¿no? Y veía a todo el mundo disfrazado de Mascherano en el... ¿no? En el Mundial. Con lo cual, digo, cuidado con eso, porque yo creo que hay como una especie de fantasía detrás de la posibilidad que tiene el gobierno de convencernos a los argentinos de que la culpa es de aquel señor, digamos. La verdad que los sondeos en ese sentido son bastante interesantes, porque hay por lo menos la mitad del gobierno que le echa la culpa al gobierno, de la Argentina, perdón, que le echa la culpa al gobierno del default, no a Griesa. ¿No? Es cierto que tal vez Griesa no ayuda, que los fondos buitre tampoco ayudan, o sea, me refiero al fallo de Griesa, ¿no? A los fondos buitre, tuvo una estrategia desastrosa cuando vinieron acá a hacer lobby, o sea, por supuesto,
digamos, hay culpas compartidas, no hay buenos y malos, es un problema de plata en el fondo, ¿no? Claro. Pero yo sería prudente con esta idea de que el gobierno recupera gracias a la cuestión, digamos, de la polarización. Te doy una hipótesis contrafáctica, imposible de verificar, pero bueno, de eso vivimos los cientistas sociales, ¿no? Yo miro hoy, por ejemplo, la confianza en el gobierno, que es el índice que hace la Itela, sube bastante. Miro qué pasa en otros junio, julios en el pasado, y en general sube bastante. Mira. Hipótesis, ¿tendrá que ver esto con el aguinaldo y con el fin de las paritarias o con Griesa? Griesa no estaba el año pasado. Claro. Por ahí la gente tiene un mango más en el bolsillo, puede pagar tarjeta que venía acumulando deuda, ¿viste? Está con, ¿no? Está preocupada por el futuro, pero ahora puede ahorrar un manguito. Y eso mejora mucho más que eventualmente lo que la presidenta dice o no de los fondos buitres, ¿no? Pensando en los candidatos, ¿no? Hay varios candidatos que no son los más visibles, pero está, por ejemplo, Randazzo, que también quiere ser candidato a presidente. Digo, ¿cómo juega que esté cerca del gobierno, que sea funcionario? Porque los demás, digamos, Scioli da un poquito de distancia, Randazzo no da distancia. Respecto al gobierno, ¿verdad? Claro. Está bien, pero toma, por ejemplo, en el caso de Vudú, tomó una distancia crítica no menor, ¿no? Sí, que la gente apreció. Muchísimo. Claro. O sea, te das cuenta que por ahí no tiene una postura tan, entre comillas, autónoma, independiente como Scioli en algunos aspectos, pero sí, en el tema corrupción, él se dio cuenta que los sectores medios claramente rechazan la figura, no solamente, pero sobre todo los medios rechazan la figura de Vudú. Y tuvo esa actitud, yo diría, no sé si intuitiva, pero... Hasta gráfica, claro, ¿no? En Tucumán, ¿no? Claro. Con el video que fue, creo, bastante positiva para él. Randazzo tiene esta característica y es la siguiente. En una eventual primaria en el Frente para la Victoria, claramente Scioli está muchísimo mejor, por ahora, ¿no? Es cierto que él ahora va a inaugurar muchos trenes y son trenes fantásticos y va a mejorar el servicio, que es buenísimo para la gente. Hay que ver cómo eso le impacta. Pero obviamente hoy en cualquier primaria gana Scioli. Pero si uno pregunta, Randazzo, candidato de Frente para la Victoria, suponiendo que él, por algún arte de magia, le gana a Scioli en la interna, él es un candidato competitivo. O sea, reemplaza a Scioli bastante bien, básicamente con una intención de voto similar. En esto la continuidad prolija, digamos así. Sí, con características propias, porque viene del peronismo. Él no es una persona del corazón del kirchnerismo, aunque trabajó obviamente desde el 2007 con la presidenta. Sergio, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes.